Autoridades estadounidenses arrestaron a un teniente de la Guardia Costera que tenía un arsenal y planeaba un ataque generalizado contra políticos y civiles. El teniente, identificado como Christopher Paul Lasson, de 49 años, se definía como nacionalista blanco y, según las autoridades, pretendía asesinar a civiles a una escala raramente vista en este país. Es por ello que los fiscales definen a Assange en su escrito de acusación como un terrorista doméstico, de acuerdo al Washington Post, que tuvo acceso a los documentos judiciales del gobierno. Entre sus presuntos objetivos, cuyos nombres fueron escritos en una plantilla de Excel, estaban la presidente de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, así como la popular congresista izquierdista Alexandria Ocasio-Cortez y varios contendientes demócratas a las elecciones del 2020, además de civiles y periodistas. De acuerdo a documentos judiciales presentados ante un tribunal federal del estado de Maryland, Assange abogaba por el uso de violencia focalizada para establecer la patria blanca y soñaba con matar casi hasta la última persona sobre la faz de la tierra. También fantaseaba con un ataque biológico contra alimentos y en una campaña de bombas francotirador. Assange, detenido el pasado viernes, había realizado recientemente búsquedas alarmantes en Internet, teniendo en cuenta sus intenciones. 8. 54. ¿Qué pasa si Trump es destituido ilegalmente? Las 8:57. Mejor lugar en Washington, D.C. para ver a congresistas. 8. 58. ¿Dónde en D.C. para ver Congreso? Las 10:39. Guerra civil si Trump es destituido. 11. 26. Socialdemócratas Estados Unidos. Aunque Assange estaba acumulando armas desde 2017, no queda claro cuándo tenía previsto entrar en acción. En su vivienda de Silver Spring, suburbio de Washington ubicado en Maryland, las autoridades hallaron un gran número de armas y también de estupefacientes. Según los investigadores, Assange estaba estudiando el manifiesto del ultraderechista noruego Anders Behring Breivik, que en 2011 asesinó a 77 personas. También indican que estaba obsesionado con la ideología neofascista y neonazi. Assange sirvió en el Cuerpo de Marines entre 1988 y 1993 y después en la Guardia Nacional por otros 2 años. Desde 2016 trabajaba como teniente de la Guardia Costera de Estados Unidos en sus oficinas centrales de Washington. Está previsto que Assange comparezca ante un juez este jueves para determinar su situación a la espera de un juicio. Los fiscales defienden que debería permanecer en prisión. Con información de EFE, más sobre este tema. Vladimir Putin amenazó con apuntar sus misiles a Estados Unidos si Washington despliega sus cohetes en Europa. La novia del Estado Islámico calificó de injusto que el Reino Unido la prive del pasaporte británico.